Me da gusto estar otra vez aquí en una feria de libro más de la Brigada Paralela en Libertad, en una feria de libro más aquí en Texcoco, y ahora hablando otra vez de un libro mío, en este caso el que acaban de ver, el que está aquí, yo acabo de verlo también, cuyo nombre es Las nuevas luchas por la tierra, defendiendo el territorio y el patrimonio, y tiene una periodicidad, 2015. Voy a comentar algunas cosas que contiene el libro y que tienen que ver con el tema y por qué lo elegí. Estamos en Texcoco, estamos aquí en lo que fue, en las orillas de lo que fue un gran lago, en las orillas de lo que fue de algún modo un vergel que hoy está prácticamente aniquilado, hoy está prácticamente desaparecido. Ya no están las aves que estaban antes, ya no están la vegetación que estaba antes, ya no está la vida que estaba antes. Y esto ha afectado a todos los que eran pueblos ribereños, a unos más que otros, algo muy poco se conserva del lago. Y como ustedes saben, supongo yo que como todos ustedes saben, hubo un proyecto hace unos años, hubo un proyecto a principios del año 2000, a principios de este nuevo milenio, que era hacer un aeropuerto, precisamente el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en una zona del lago. Fue una propuesta que hizo el entonces presidente Vicente Fox, y el proyecto contemplaba la ocupación de tierras de varios pueblos que ahí estaban, que habían sido en alguna época pueblos ribereños y que ahí estaban de todas maneras, quizás ya no a las orillas del lago, pero todavía viviendo de la agricultura. No quizás de una agricultura como antes, una agricultura que dependía del lago, que dependía de la lluvia, una agricultura que dependía de pozos, porque sin pozos difícilmente, sin agua de riego extraída del subsuelo, difícilmente se puede vivir, se puede sembrar, pero que eran todavía pueblos agrícolas, uno de ellos Atenco, San Salvador Atenco. Y el pueblo de Atenco se inconformó, como ustedes habrán oído, como ustedes sabrán. Se inconformó con la idea de que ahí fuera a surgir un nuevo aeropuerto, usurpando parte de sus tierras, usurpando partes de las tierras de otros pueblos y ejidos colindantes, pero no solo eso, sino alterando por completo el ecosistema. No solo les iban a quitar parte de las tierras o se las iban a comprar, pero finalmente esta era una compra simbólica, sino que les iban a quitar su forma de vida, su estilo de vida, un estilo de vida todavía dependiente, vinculado a la agricultura, una agricultura de poca producción, una agricultura de bajas ganancias, una agricultura difícil, pero finalmente una agricultura. Y ellos entendían que no solo se iba a modificar esto, sino que se iba a modificar su modo de pensar, su modo de razonar, su modo de festejar, su modo de vivir. Es decir, que les iban a cambiar la vida. Y se opusieron radicalmente. Y surge un llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, animado por, sobre todo, los compañeros de Atenco, pero en el que participaban comuneros, ejidatarios de otros pueblos colindantes. Y se oponen al aeropuerto. Y salen a las calles o a los caminos, marchan a la Ciudad de México, encuentran solidaridad en otros. Hay quienes afirman que ese aeropuerto iba a ser un desastre ambiental, no únicamente para el pueblo de Atenco, que ese aeropuerto iba a generar conflictos todavía mayores porque se requieren condiciones para los aviones que implicaban otro tipo de daños y sobre todo algo muy evidente, que es el surgimiento de una obra de ese tamaño, iba a modificar todo el entorno. Es imposible que exista un aeropuerto de estas dimensiones y que en torno al aeropuerto existan pequeños pueblos campesinos dedicados a la agricultura. Lo que iba a suceder es lo que sucede, lo que ha sucedido aquí en Texcoco, lo que ha sucedido en otros lugares, la especulación inmobiliaria. Las tierras cobran valor y estas tierras se transforman en otra cosa, ya no tierras agrícolas, ya no tierras de una comunidad, sino tierras para fábricas, tierras para empresas, tierras para hoteles,
tierras para centros comerciales. Se opusieron a esto y lograron frenar el proyecto. Fox no pudo salirse con la suya. Calderón ni siquiera lo intentó. Estoy hablando del segundo gobierno panista, ni siquiera lo intentó. Y el regreso del PRI al gobierno con Peña Nieto revivió el proyecto del aeropuerto. Ahora fueron un poco más sutiles o un poco más astutos en la forma de manejarlo. Empezaron a convencer a algunos de que vendieran las tierras, empezaron a presionar a otros, les quitaron la tierra a otros, el agua a otros más, les prohibieron el utilizar los pozos de los que dependía su agricultura, ejercieron presiones de todas clases y finalmente lograron sacar adelante su proyecto. Se inició el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, en el valle, en el lago, en el ex lago de Texcoco. Avanzó, todos ustedes habrán visto cuando menos imágenes de las obras. Se hizo el muro periférico, se hizo la primera gran plancha, se empezaron a construir las demás obras. Llevaba el 30% de la inversión, el dinero gastado, y llevaba quizás el 10, el 20% de la obra construida, cuando hay un cambio de gobierno. Y en este cambio de gobierno, el nuevo gobierno, el gobierno que tenemos ahora, el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, plantea que el tema del aeropuerto hay que abrirlo a discusión, que el tema del aeropuerto hay que ponerlo otra vez a debate, que el tema del aeropuerto no está resuelto, no solo porque hay oposición de los pueblos, que los hay, sino porque además el daño ambiental es grave, afecta el lago o lo que queda del lago, o los lagos que se habían restablecido con el paso del tiempo, sino que además tiene un costo económico enorme, y nos compromete por décadas enteras a estarlo pagando. Y lo que se decide es hacer una consulta ciudadana. Quizás alguno de ustedes participó en ella, quizás alguno de ustedes votó. La postura era, ¿dónde vamos a hacer el aeropuerto? Esa era la pregunta. Hay que hacer un aeropuerto para ampliar el aeropuerto de la Ciudad de México, que es a todas luces insuficiente. Y la pregunta era, ¿el aeropuerto lo vamos a hacer en Texcoco, que era el que se había iniciado, con todas las implicaciones que esto tiene, o el aeropuerto se puede hacer en Santa Lucía, en donde ya de por sí existe un aeropuerto militar, en donde hay una base militar? El aeropuerto tenía menos impacto ambiental, tendría menos impacto social, tendría un costo económico menor, aunque también una menor capacidad de alojamiento de aviones y de vuelo. La pregunta era Santa Lucía o Texcoco, y la votación fue clara y abrumadoramente no a Texcoco, a Santa Lucía en todo caso. Para muchos, la verdadera votación fue el aeropuerto o el lago. La propaganda lo que decía es, yo prefiero el lago. La gente no estaba votando porque fuera en Santa Lucía, estaba votando porque no fuera en Texcoco. Estaba votando porque no se acabara de dañar lo poco que quedaba del viejo lago. Cuento esta historia, ahí está, el aeropuerto no va a ser en donde se estaba empezando a construir, se le va a dar un uso diferente a la infraestructura que ya está, se va a tratar de restaurar lo que se había destruido y lo que se puede restaurar todavía, y en efecto se empezará a hacer el aeropuerto en donde es ahora el aeropuerto militar de Santa Lucía. Digo que cuento esta historia porque es un ejemplo emblemático del tema que aborda este libro, este pequeño libro, que es la lucha de los pueblos, la lucha de las comunidades, a veces la lucha de los barrios en contra de las amenazas a su territorio. Territorios, lugares donde vive la gente, donde ha nacido esa gente, donde tiene enterrados a sus muertos, donde está la iglesia en la que se casaron, donde están los lugares, los parajes en que se hicieron novios, donde han tenido a sus hijos. Estos lugares entrañables, están siendo en todos los lugares de este país y del mundo, diría yo, amenazados por grandes obras, por megaproyectos, por grandes proyectos. Y la gente se defiende en los territorios. Es curioso que el frente que construye la gente de Atenco, estamos hablando de principios del siglo XXI, se llama Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,
Frente de Pueblos en defensa no del territorio, sino de la tierra. No es que haya una diferencia, pero hay una diferencia de lenguaje. La gente de Atenco es todavía, Nacho del Valle, por ejemplo, es su dirigente más visible, un hombre ya mayor, no tan mayor como yo, pero ya mayor, un hombre que no se cuece al primer hervor, que no empezó a luchar hace menos de 20 años, sino que empezó a luchar mucho antes, un hombre que sabe lo que ha sido la historia del movimiento campesino en este país, y un hombre que se identificó desde muy pequeño en la lucha por la tierra y en la defensa de la tierra. Así se decía, así lo decía Nacho, así lo decíamos todos en ese momento y por esos años. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha elegido otra palabra, se ha elegido otro concepto. La defensa no es, ya dicen, de la tierra, ahora la defensa es del territorio. De todos modos, el Frente de Pueblos es un Frente de Pueblos en defensa de la tierra. La palabra territorio no la han adoptado ellos, cuando menos no en el nombre que utilizan públicamente. Y esto es así, porque la tierra, en verdad, es lo que está detrás, lo que está en el fondo del concepto más sofisticado, académicamente más moderno, más reciente, más actual, que es el concepto de territorio. Los pueblos del mundo, que son originariamente pueblos agrícolas, que son pueblos que viven del campo, que viven entonces de la tierra y de cultivarla, que viven en la tierra, por la tierra y para la tierra, históricamente, estoy hablando de milenios, de siglos y de todo el planeta, han luchado por conservar esas tierras, por preservarlas, por poderlas seguir habitando, por poderlas seguir cultivando, por poder seguir viviendo de ellas. Es una lucha por la tierra que México tiene larga historia. La Revolución Mexicana es una revolución por la tierra, es una revolución campesina para recuperar las tierras que las haciendas, los latifundios de diferente tipo, las monterías, las plantaciones del sureste les habían expropiado. Y después, en los años 70, básicamente, primeros 80, otra vez la lucha por la tierra. Entonces, el Frente de Pueblos es un enlace entre la vieja lucha por la tierra en México y en el mundo y estas nuevas o novedosas luchas por el territorio. La diferencia, si es que queremos encontrar una diferencia, es que con la palabra territorio se quiere enfatizar que la tierra sería aparentemente aquella que se usa para cultivarla, sería la parcela. Si se trata de un ejido, se trata de una comunidad, aquello que el gobierno les ha entregado para que vivan de sembrar y cultivar. Y el territorio sería todo aquel espacio que ocupamos para vivir, que ocupamos no solo para cultivar, sino también para recoger leña, en donde enterramos a nuestros muertos, lugares que nombramos, en donde están nuestros dioses, en donde se realizan los ritos, en donde se celebra. Esto sería el territorio en un sentido amplio. Y efectivamente, es verdad, hoy en México, en el mundo, está desatada una guerra en defensa de los territorios. ¿Qué es lo que amenaza a los territorios? Bueno, aquí estamos en las orillas de la zona conurbada. Y esta zona conurbada y esta Ciudad de México, o esta zona conurbada, esta metrópoli, se sigue expandiendo. Y ustedes forman parte de esta expansión de algún modo. Y entonces sabemos que lo que amenaza a los territorios es, en este caso, una mancha urbana, una paulatina eliminación de tierras agrícolas, de pastos, de bosques, de lagos y la extensión también progresiva del cemento, del concreto, de las calles, de las banquetas. Y esto implica alteraciones del medio ambiente, esto implica cambio de régimen de lluvias, pero implica también un cambio de la vida de la gente. Y la gente quiere seguir siendo lo que es, quiere seguir siendo lo que era, quiere seguir nombrando los lugares en los que nació, quiere seguir preservando estos espacios y entonces defiende los territorios. Decía yo, ¿contra qué los defiende? Aquí podríamos quizás pensar principalmente en la mancha urbana, principalmente en el proceso de urbanización. Pero en otras partes no, en otras partes el tema no es la urbanización, no hay grandes ciudades expandiéndose. Pero el tema es, por ejemplo, la minería. Y no cualquier tipo de minería, diríamos que una mina no necesariamente impacta sobre el territorio.
Una mina es un socavón. En la mina sufren los mineros, pero no necesariamente sufren los pueblos que están en la superficie, o no demasiado, a menos que se esté limpiando material extraído de la mina y entonces haya derrames de tóxicos. Pero en general las minas de socavón no afectan demasiado a los pueblos del entorno. Pero no sé si a ustedes les ha tocado ver, cuando menos en fotografía, lo que son las nuevas minas, las minas que llaman a cielo abierto, las minas a tajo abierto. No son perforaciones, no son hoyos, no son socavones que van hacia abajo en la tierra, sino que son cráteres enormes que se van excavando para mover enormes cantidades de tierra. Estoy hablando de millones de toneladas de tierra. Estamos hablando de cráteres lunares de dimensiones enormes, kilómetros enteros, a veces medio kilómetro de profundidad. Hay que mover toneladas y toneladas de tierra para sacar muy pequeñas cantidades, unos cuantos gramos de oro. Pero esto significa destruir una superficie que puede ser enorme, significa utilizar una gran cantidad de agua que es potable, y significa alterar por completo el ecosistema. Los pueblos se resisten no a todo tipo de minería, sino en particular a esta llamada minería a cielo abierto, una minería terriblemente destructiva. Y los pueblos se resisten a cierto tipo de presas, de sistemas de control, de detención de las aguas en un punto, para que éstas puedan ser utilizadas para riego en algunos casos, pero últimamente y sobre todo para la generación de energía eléctrica. La energía hidroeléctrica que se obtiene por la fuerza de gravedad de las aguas depositadas en la parte alta de una presa, detenidas por una cortina que puede tener 100 metros o 150 metros, una enorme pared que detiene las aguas. En sí misma no sería tanto problema, salvo los pueblos que inunda la parte de llamada del vaso de la presa, pero lo que pasa es que está afectando el conjunto de la cuenca, es decir, los pueblos que están abajo, que están en lo que era un río, que ahora ha sido descontrolado. La gente está en contra, pues, no de todas las presas, hay pequeñas presas que incluso la gente las hace para regar, pequeñas presas de unos cuantos metros de altura, la cortina. Estamos hablando de presas de más de 100 metros de altura, estas cortinas. Hay otro tipo de resistencias, carreteras que pasan por el medio de donde vive la gente o donde siembra la gente, ductos que se llevan el agua que la gente utiliza para regar. ¿Qué más? Desarrollos turísticos que están destruyendo manglares y que están desplazando también a la gente y deteriorando las condiciones ambientales. Y esta resistencia de los pueblos cobra múltiples formas. Yo creo que esto es la característica más extendida, más generalizada de la resistencia rural, de la resistencia campesina en nuestro país. Quienes tenemos años de andar en esto, de preocuparse por los males que sufre el pueblo mexicano, y en particular por aquellos que aquejan a las comunidades rurales, quienes andamos con campesinos, con organizaciones campesinas, en movimientos campesinos, sabemos que la lucha campesina no empezó ahora, no empezó con Atenco, no empezó a principios de este nuevo milenio, que viene de mucho más atrás. Algunos, yo que tengo 78 años de andar en esto, 78 años de andar en este mundo, y diríamos que más de 60 de andar en estos asuntos de la resistencia, puedo hablar cuando menos de 3 grandes periodos de la lucha campesina. En los fines de los años 60 y sobre todo en los años 70, luchas por la tierra, luchas por la entrega de tierras a los campesinos. Los campesinos habían hecho una revolución, Zapata, Villa, los campesinos de todo el país con liderazgos menos conocidos que estos 2 que acabo de mencionar, se habían ido a la guerra en contra del gobierno de Porfirio Díaz, pero también en contra de los latifundios, en contra de las haciendas, en contra de las fincas, en contra de las grandes plantaciones, para recuperar la tierra que originariamente había sido suya. La revolución echa gobierno y la Constitución del 17 establece el derecho de los campesinos a la tierra, y entonces se empieza a implementar una reforma agraria a cuentagotas, de modo que ya para los años 50, 60, sobre todo 60, 70, los hijos de los ejidatarios y muchos avecindados
no tienen tierra y la quieren cultivar. Y se organiza a lo largo y a lo ancho del país una extensísima e intensísima lucha por la tierra. Los campesinos toman tierras, los hijos de ejidatarios, los campesinos sin tierra, toman tierras para poderlas cultivar. Este movimiento se da hasta fines, diría yo, de los años 80 o a mediados de los años 80. Pero ahí sigue otro movimiento, un movimiento que a la fecha sigue vigente, que es el de, bueno, ya tenemos la tierra, o ya teníamos la tierra, pero ¿podemos realmente vivir de ella? Esta parcela, esta tierra que tenemos, esta tierra que nos entregaron como resultado de la reforma agraria, o esta tierra por la que peleamos en los años 70 o en los años 80 y que finalmente conquistamos, esta tierra que nos costó sangre, sudor, lágrimas, esta tierra pues tan difícilmente conquistada, ¿nos da de comer? La respuesta para muchos campesinos es no. De esta tierra, a pesar de que la amamos, no podemos vivir. Los cultivos que podríamos sacar no nos dan para comer y necesitamos no nada más alimentos, no nada más producir para alimentarnos, necesitamos vender porque necesitamos comprar zapatos, necesitamos comprar cuadernos, necesitamos comprar libros, necesitamos comprar aceite, comprar petróleo, necesitamos vender productos agrícolas para poder comprar productos que no podemos producir. Y esto no funciona cuando los productos agrícolas no tienen precio. Cuando el precio del café, cuando el precio del cacao, cuando el precio de la caña, cuando el precio de las hortalizas o de las frutas está por los suelos. Los campesinos no pueden vivir de su tierra o no pueden vivir dignamente de su tierra. Y entonces hay una lucha ya no por la tierra, sino por la producción. Ya no por la parte, digamos, física de la vida campesina, sino por la parte económica. Los campesinos demandan crédito, los campesinos demandan apoyo productivo, los campesinos demandan asesoría técnica, los campesinos eventualmente demandan semillas, demandan fertilizantes, demandan sobre todo mercados y precios que les garanticen que puedan sobrevivir. Es una lucha distinta, pero igualmente campesina, una lucha no por la tierra, sino por vivir dignamente de ella. Esto sería en los años 80 y todavía en los primeros 90, en los 70, 80, había sido la lucha por la tierra. Y no necesitan ser ustedes muy mayores y no necesitan recordarlo, se los habrán platicado, lo habrán leído. Para los años 90 viene otra lucha rural, otra lucha de los pueblos agrarios, otra lucha de los pueblos campesinos e indígenas. Es la lucha que se hace visible, que se hace inocultable, cuando el 1 de enero de 1994 se levantan en armas los indígenas de las comunidades cercanas, Osiles, Tojolabales, Choles de Chiapas. Cuando el ZLN, después sabremos que se llama así y que es un ejército, aparece ocupando cabeceras municipales, toma la cabecera municipal más visible, la que había sido la capital del estado de Chiapas, la vieja joven toma San Cristóbal las Casas y todos los medios de comunicación se acercan a ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que los pueblos originarios, es que los indígenas, y es que no se ofenden porque use yo este término, que es impuesto porque no es de ellos, si es que los pueblos originarios, pues, para decirlo en los términos que a ellos les place, están ahí para reclamar, sus derechos históricos. No solo es el derecho a la tierra, no solo el derecho a la producción, es el derecho a que se les reconozcan estas tierras, estas zonas en las que viven, como territorios propios, que se les reconozcan como espacios en los que ellos no solo viven, no solo trabajan, sino que pueden autogobernarse, pueden decidir por sí mismos su destino. Son espacios de autogestión, son espacios de lo que ahora llamamos enfáticamente autonomías. La gente empieza a luchar, y me refiero a los pueblos originarios, por sus derechos autonómicos. Esta es nuestra tierra, la queremos cultivar, esta es nuestra tierra, de ella queremos vivir, pero este es nuestro territorio y aquí nosotros queremos gobernar. Gobernar significa que aquí va a valer nuestra cultura, que aquí se va a reconocer nuestra lengua, que nuestros usos y costumbres son los que aquí se van a respetar. Significa que la forma de hacer justicia en este territorio va a ser la nuestra. Significa incluso que la manera de controlar al crimen va a ser a través de nuestras propias formas comunitarias. Queremos no solo cultivar, no solo ser dueños de la tierra, sino ser dueños de nuestro destino
a través de ser dueños de nuestro autogobierno. Esto es distinto, no es la lucha por la tierra de los 70, primeros 80, no es la lucha por la economía campesina de los 80, primeros 90, sino que ahora es otra cosa. Incluye lucha por la tierra, incluye lucha por la economía campesina, pero ahora incluye algo más, incluye los llamados al reconocimiento de los territorios, implica los llamados al reconocimiento de la autonomía. Y llegamos a nuestros días. La lucha por la tierra sigue ahí, la lucha en el terreno de la economía sigue ahí, la lucha por los derechos autonómicos sigue ahí. Estos derechos se plasmaron después de una complicada negociación en una ley que hoy conocemos como Ley Cocopa, que no entró en la Constitución, por lo tanto ahí está el tema todavía, pero hoy quizás el tema mayor, el problema mayor es la defensa de los territorios de los que este libro habla. Es la defensa de la gente, qué sé yo, para ponerle nombres. Atenco es simbólicamente el arranque de todo esto, aunque antes había habido otras luchas, por ejemplo, contra la presa Cerro de Oro en Oaxaca, que finalmente se hizo y fueron desplazados muchos pueblos indígenas, o una presa que se iba a hacer en la montaña de Guerrero, que fue resistida por tlapanecos, por mixtecos y finalmente no se hizo. Todos ellos son anteriores. Pero Atenco de algún modo es un símbolo, ustedes tienen aquí muy cerca, el símbolo del arranque de la defensa de los territorios. Pero tenemos en Guerrero, por ejemplo, y todavía están ahí muy vigilantes, los compañeros que se resisten a que se haga una presa, una gran presa, la presa de la Parrota, que alteraría por completo la cuenca del río sobre la que se quiere hacer. Los yaquis, los históricos yaquis que habían resistido desde la época de los españoles a la conquista, que habían reclamado y que habían luchado una y otra vez para que se les reconociera su valle, para que se les reconociera su río, es decir, su tierra y su agua. Hoy están otra vez en la batalla porque les quieren quitar el agua para llevarla a Hermosillo y a ciertas fábricas. ¿Qué más diría yo? En el Istmo de Tehuantepec, como habrán quizás algunos de ustedes escuchado, hay unas grandes instalaciones eólicas, unos grandes ventiladores o aparentes ventiladores que lo que están haciendo es generando electricidad utilizando para ello la energía del viento. Es una forma limpia de producir electricidad, es una forma mejor de producir electricidad que otras, pero es una forma de producir electricidad que hoy está en manos de empresas particulares, de empresas privadas, que son empresas mayormente españolas, y la gente que es dueña de esas tierras se opone. Y podríamos seguir indefinidamente mencionando defensas del territorio. Yo vivo en la Ciudad de México, en la parte más histórica, más vieja, más antigua, y ahí también estamos defendiendo territorios, pequeños territorios. La gente que vive en el entorno de una calle, la avenida Chapultepec, una calle que va desde la Glorieta Insurgentes hasta el bosque de Chapultepec, tuvo que pelear y fuertemente porque el gobierno anterior de la Ciudad de México quería transformar esa calle en un gran pasaje comercial, un segundo piso sobre la avenida Chapultepec que iba a estar concesionado desde el principio, es decir, lo iban a construir unos comerciantes que lo que querían era poner cafeterías, lo que querían era poner comercios allá arriba. Hubo que resistirse, otros están resistiendo en Choco, en el viejo pueblo de Choco, y hasta ahora no han tenido éxito. La lucha por los territorios es pues universal. Es una lucha de la que, repito, se habla en este libro y se habla como algo que hay que apoyar, como algo que hay que defender. Sin embargo, no quisiera cerrar esto con esta apología a la defensa de los territorios sin señalar un conflicto, uno de varios, que estamos en estos días muy recientes, presenciando. Y algunos de nosotros tomando posición en la mochila, en la cámara, la caja roja, adentro de la mochila de la cámara de fotos. El tema del que voy a hablar, esto puede resultar conflictivo y que quizás no estemos de acuerdo, pero hay que mencionarlo porque si no estamos evadiendo una de las expresiones de esta defensa de los territorios que hoy está más viva que otras. Y me refiero al problema de una termoeléctrica que se ha edificado en una población que se llama Huesca, en el estado de Morelos. Una termoeléctrica que, como algunos sabrán, se hace, se opera a través de quemar combustibles que son
o líquidos o gases, en este caso sería de ciclo combinado, es decir, estaría utilizando gas y también combustible líquido y abastecería de energía eléctrica a la región colindante para que pueda operar esta planta, esta termoeléctrica, es decir, producir electricidad a partir del calor, producir calor a partir de la quema de combustible. Se requiere que haya una tubería que lleve el combustible hasta donde está la planta, hasta donde está la termoeléctrica. Y los pueblos de Morelos, que es donde está la termoeléctrica, pero también de Puebla y de Tlaxcala, por donde pasa el tubo, donde pasa el gasoducto, se opusieron desde hace cuando menos 8 o 9 años. El proyecto viene desde 2009, yo creo. Empezó a expresarse muy claramente, a verse muy claramente por ahí del 2011, 2012. Y desde entonces empezó la resistencia. No estamos de acuerdo con este gasoducto, porque este gasoducto pasa por las orillas del volcán Popocatépetl y es una zona de riesgo volcánico, y este tubo, esta tubería puede explotar. No estamos de acuerdo con esta termoeléctrica que está en Huesca, porque la termoeléctrica que se calienta enormemente para poder producir electricidad a partir de la combustión del gas o del diésel, necesita agua para enfriarse, y esta agua es el agua del río Cuautla, que está ahí pegado. Y hay unos campesinos que están recibiendo agua del río Cuautla para cultivar. Dicen, bueno, si utilizamos esta agua para enfriar la planta, entonces nosotros ya no vamos a poder sembrar, y nosotros queremos seguir siendo campesinos. Y surge en esta zona de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, sobre todo en Morelos, un frente de pueblos, aquí se llama en defensa de la tierra, el de Atenco, ahí se llama en defensa de la tierra y el agua, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos. Y ahí está la lucha que dimos, y me pongo en primera persona, porque en la medida en que yo participo del movimiento campesino como acompañante y como solidario, he estado en mítines, he estado en marchas, he estado en procesos y he escrito en este libro, ustedes lo verán, referencias a esta lucha de Puebla, de Tlaxcala y de Morelos a favor de la resistencia. Pero las luchas no siempre se ganan. A veces las luchas se pierden, aunque sean justas. A veces nos ganan, a veces no podemos pararlos. Y esta es una de aquellas. El aeropuerto de Texcoco, como lo planteó Fox, se paró. El aeropuerto de Texcoco, como lo planteó Peña Nieto, se paró. Lo que tenemos ahí es quizás un 10, un 15% de lo que hubiera sido. Y lo que se gastó ahí es quizás un 25, un 30% de lo que se iba a gastar. Lo paramos a tiempo, ese aeropuerto. Pero el tema es que el gasoducto cruza 3 estados, repito, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Ahí está, no lo paramos, ya está hecho, terminado. Y la planta, la termoeléctrica, que va a generar la electricidad, se terminó, se acabó, está construida, está ahí en Huesca, completita. La tubería, el acueducto que lleva la tierra, que lleva el agua del río Cuautla a la termoeléctrica, también está hecho. En lo fundamental le faltan 150 metros nada más de tubería para terminar. En pocas palabras, la obra se hizo, la obra se terminó. Y en eso viene el cambio de gobierno. Y así como los compañeros que se opusieron y que nos opusimos al aeropuerto en Texcoco, vimos en este cambio de gobierno la oportunidad de echar para atrás el proyecto de Texcoco. Y lo echamos para atrás, caramba. Y se hizo una consulta. Y quizás ustedes votaron en esta consulta. Y votamos por el agua. En el fondo, votamos por el agua. Pero formalmente votamos por Santa Lucía. Se echó para atrás. Se echó para atrás porque había un 15 o 20% de la obra avanzada. Y porque se había gastado un 25 o 30% del presupuesto. Pero en Morelos ya se ejerció toda la inversión. Faltan, repito, 150 metros, ya se construyó la planta completa y ya se gastó en ello del orden de 25,000 millones de pesos. Ante esa circunstancia, López Obrador, presidente hoy de la República, que hace 5 años más o menos, ahí en alguna comunidad de Morelos, había dicho que también él se oponía
a este ducto y a esta termoeléctrica hace 5 años, cuando apenas eran incipientes las obras. Ahora que las obras están terminadas, dice, pues hay que echarlas a andar. Porque se invirtió aquí 25.000 millones y necesitamos esa electricidad, porque estamos comprando la electricidad a las compañías privadas, se la estamos comprando al precio que ellas quieren. No tenemos soberanía en términos energéticos en el que toca la electricidad. Y aquí tenemos una planta acabada. Señores, hay que poner a andar esta planta. No es el caso de Texcoco. Hay otros casos. Por ejemplo, el tren interurbano que va de la Ciudad de México a Toluca, o de Toluca a la Ciudad de México, como quieran ustedes ver. Este tren es un tren que está prácticamente terminado, faltan algunos tramos y obviamente falta la instalación de las vías y demás. La mayor parte de la inversión ya se hizo, la mayor parte del trazo ya está, la mayor parte de la obra ya está. Y la obra se hizo mal, y la obra costó mucho dinero, y la obra quizás no debía de haberse hecho, y la obra no se negoció con los pueblos. ¿Pero qué hacemos? ¿Echamos para abajo todo lo que ya se hizo o lo acabamos? La decisión del gobierno fue, hay que acabar. Nosotros no hubiéramos hecho ese tren, pero ese tren ya está prácticamente terminado, hay que acabar. Otro ejemplo, quienes hayan andado por ahí, por Michoacán, por la zona de Lázaro Cárdenas, quizás habrán visto unas grandes, enormes instalaciones. Es una fábrica de fertilizantes, y esta fábrica de fertilizantes hoy es del gobierno. Es de esas historias bonitas de los gobiernos mexicanos. Estas plantas de fertilizantes las construyó el gobierno con su dinero, el dinero del pueblo, el dinero que nosotros pagamos como impuestos, y una vez que estaban acabadas y terminadas se las vendió a un particular, se las vendió a precio de ganga, es decir, si valían 100 millones se las vendió en 10 millones, le regaló pues estas plantas a un particular. El particular las malbarató, no las utilizó, las dejó que se hicieran chatarra y llegó el gobierno y se las volvió a comprar al particular, pero ahora se las volvió a comprar mucho más caras, se las vendió baratas y se las compró caras. Pero ahí están, son enormes instalaciones. No sé si ustedes le sepan, pero bueno, en México se utilizan muchos fertilizantes, las tierras requieren fertilizantes, particularmente fertilizantes nitrogenados, los cuales se obtienen del gas, del petróleo, como la urea también. Se obtienen del amoníaco, pues. Tenemos el gas, tenemos el amoníaco, tenemos las plantas, pero no producimos fertilizantes, están paradas. Nosotros no las hubiéramos vendido, nosotros no las hubiéramos vuelto a comprar, pero ya las tenemos. ¿Qué hay que hacer? Echar a andar esas plantas de fertilizantes, y esto es lo que decidió el observador. Es decir, es una política de hechos consumados. Así están las cosas que hacemos. Pues vamos a tratar de que el daño sea el menor posible y aumentemos el provecho en la medida de lo posible. Es de simple sentido común. Les pongo un ejemplo más. Todavía tenemos un ratito. Todos, supongo yo, sabrán que el señor Peña Nieto se salió con la suya y logró concesionar nuestros recursos petroleros, nuestros mantos petroleros a las empresas privadas, a las transnacionales sobre todo, y algunas nacionales. Ahora, sí, Pemex sigue siendo la industria petrolera, la empresa productiva, dicen ahora, del gobierno. Y sí, los mexicanos y mexicanas seguimos siendo dueños, en teoría, de esos mantos petrolíferos, pero los que tienen derecho a explotarlos, a prospeccionarlos, a investigarlos y a sacar el petróleo son unas compañías privadas que luego nos van a pagar una cierta cantidad por hacer. Es decir, se entregó el petróleo a las transnacionales. Y dimos la lucha, igual que la dimos en Atenco, igual que la dimos ahora en Huesca, dimos la lucha y perdimos, compañeros, una vez más. Nos ganaron, pues. Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, tuvo suerte porque le dio un ataque cardíaco en la mera maroma, estábamos en la lucha y estuvo a punto de morir. Por fortuna no murió, pero de todos modos nos ganaron la batalla. Es decir, privatizaron nuestro petróleo. Nuestro petróleo en lo fundamental en ciertos lugares está privatizado. López Obrador, que estuvo, repito, a punto de morir en la lucha por impedir que se privatizara ese petróleo, una vez que llega a la presidencia de la República, ¿qué hace? Decirle a las compañías petroleras, oigan cabrones, ustedes recibieron este petróleo y no han invertido un centavo para sacarlo, y sin este petróleo nosotros no podemos generar nuestra autonomía en términos energéticos. Necesitamos el petróleo para producir gasolina, estamos importando gasolina y diésel de Estados Unidos en proporciones enormes.
tenemos petróleo, ustedes son los dueños del petróleo que nosotros les entregamos, si no lo saquen ese petróleo, y si no lo sacan les vamos a quitar las concesiones. No sé si se entiende el argumento. Hace 8 años estábamos diciendo, no hay que entregarles el petróleo, pero ya se les entregó, y esto es ley, esto es decreto, esto consta en una serie de documentos, no se puede revertir así nomás porque se me ocurrió, porque soy presidente de la República. Ante el hecho consumado, ¿qué hago? Les exijo que cumplan lo mínimo necesario para que podamos lograr seguridad energética en este país. Lo que estoy tratando de decir es que cuando uno gobierna un país, es distinto de cuando uno está en la oposición. Cuando uno gobierna un país tiene la obligación de reconocer hechos consumados. Y de estos hechos consumados, uno de ellos es el tema del gasoducto y de la planta de Huesca. Ahí está la planta, ahí está el gasoducto, ahí está el hidroducto, ahí está la necesidad de energía eléctrica que tenemos. Repito, estamos comprando más de la mitad de la energía. El gobierno tiene que comprarles la energía que producen los privados. Si queremos que llegue electricidad a nuestra casa, nosotros le pagamos al gobierno y nos da precios subsidiados. Pero los que generan esta electricidad son en muchos casos particulares, se las tenemos que comprar a ellos. Dijo López Obrador, hay que producir esta electricidad. Esta planta, por cierto, debía haberlo dicho, la de Huesca, es de la Comisión Federal de Electricidad, no es de una empresa privada. Pues bien, dijo López Obrador, señores, vamos a echarla a andar. Con esto vamos a mejorar las condiciones de electrificación de los pueblos de Morelos. Y dijeron los compañeros de Huesca, y dijeron los compañeros de la zona de Puebla y de Tlaxcala, y del propio Morelos, no estamos de acuerdo. Y se organizó una batalla, hay ahorita un conflicto fuerte, muy fuerte. Yo los convino a todos, nos convino a todos a reflexionar con cierta ecuanimidad. ¿La lucha contra esto fue legítima? Claro que lo fue. Yo no me arrepiento de haber salido a luchar en contra de que esto sucediera o de que esto se hiciera, pero se hizo, perdí. No logré pararlos, ya se hizo la obra. Se gastaron, repito, 23,000 millones de pesos. ¿Ahora qué quiero que se haga? Bueno, que se utilice la obra. Así nomás, que se eche a andar, así nomás, no. Las exigencias que teníamos antes siguen siendo válidas. El gasoducto que corre por las faldas del volcán, en lugares, no todos, en donde hay riesgo volcánico, riesgo de erupción, debe fiscalizarse. Debemos saber por dónde corre ese ducto, gasoducto, queremos saber dónde hay riesgo volcánico y tenemos que impedir a toda costa no que pase el ducto. Si el ducto pasa por un lugar donde hay riesgo volcánico y hay una erupción, pues se va a perjudicar el ducto. Es un problema del ducto. Lo que no podemos permitir es que por donde pase el ducto y hay riesgo de erupción viva gente, porque eso significa que la erupción y el ducto se van a llevar a la gente de por medio. Entonces lo que no podemos permitir es que el ducto esté en lugares donde hay gente viviendo y al mismo tiempo peligro de erupción, aunque no estuviera el ducto. Si estamos en lugares de riesgo alto de erupción, hay que convencer a la gente de que se mueva, porque ahí corre peligro. Si además de esto hay un ducto, bueno, doble peligro. ¿Se puede evitar el riesgo humano? Claro que se puede. Para esto hay que tomar la decisión de hacerlo, hay que ver seriamente dónde está. Si está en lugares donde no debe estar, cambiar la ruta, volverlo a hacer, se puede. El otro gran problema es el agua del río Cuautla. Son 6,000 quizás ejidatarios los que están dependiendo de esa agua. Son aguas tratadas, son aguas que vienen de Cuautla ya, y son aguas que van al río, y ellos las toman de las tuberías que vienen del lugar de tratamiento de estas aguas para regar. Ahora lo que está planteando el gobierno es estas aguas se van a llevar primero a la planta termoeléctrica para enfriar la planta termoeléctrica y luego van a regresar al río. Eso significa que las aguas no se van a desaparecer, no se van a destruir, no se van a evaporar, simplemente van a tener dos usos. Primero tuvieron un uso de servicio a la población en Cuautla, de ahí se limpiaron, se llevaron al río, ahora se van a llevar de ahí a la termoeléctrica y después de la termoeléctrica otra vez al río, es decir, a la agricultura. Va a tener 3 usos, el uso doméstico en Cuautla, el uso de enfriamiento en la termoeléctrica y el uso agrícola en tercer lugar. Y dicen los campesinos, sí, pero va a llegar contaminada. Y tienen razón, si es agua que de por sí ya viene de Cuautla y que viene contaminada, no se limpia adecuadamente, y si además se vuelve a contaminar,
se corre el riesgo de que estas aguas sean tóxicas y no se pueda desarrollar la agricultura. Tienen toda la razón. ¿Se puede evitar que esas aguas lleguen contaminadas? Es un problema técnico irresoluble. Evitar que lleguen contaminadas cuesta más de 23,000 millones de pesos o cuesta infinitamente menos. ¿Es posible encontrar una solución técnica para que las aguas no lleguen contaminadas a los agricultores? Claro que es posible. Y si se puede resolver el problema técnico del ducto y se puede resolver el problema técnico de la refrigeración de la planta, ¿cuál es el problema? El problema es que los pueblos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, tiene 7 años diciendo no, no, no. Y pensaron que con el cambio de gobierno iba a ser no. Y el cambio de gobierno les viene a decir hay que repensarlo. Compañeros, hay que volver a reflexionar. Porque hace 7 años o hace 5 años a lo mejor era válido el no, pero ahorita hay que volverlo a pensar. La obra ya se hizo, ¿qué hacemos ante este hecho consumado? Vamos a discutirlo. Y hasta donde yo lo he podido ver, los compañeros siguen diciendo no, porque ya decidimos que no, y cuando decimos que no, es que no. Es decir, hay intransigencia. ¿Tienen razón? Sí, yo también grité no a Huesca, no al gasoducto, no a la termoeléctrica. Hoy pensamos algunos que las cosas han cambiado y que hay que reflexionar. También dijimos, no se debe entregar el petróleo a las transnacionales, y hoy le exigimos a las transnacionales a las que ya se les entregó que lo extraigan, porque si no, no podemos generar gasolinas y diésel. Este es un tema que tiene que ver con la defensa de los territorios en unas circunstancias peculiares. ¿Cómo se defienden los territorios cuando en lugar de tener un gobierno intransigente, despótico, autoritario y corrupto, como tuvimos con Peña Nieto, como tuvimos con Calderón, como tuvimos antes con Fox, tenemos ahora un gobierno que pretende, y no pretende, que es democrático, fue elegido por 30 millones de mexicanos y mexicanas, y que plantea que hay que cambiar las cosas. No creerle y decirle es lo mismo, es igual, todos son iguales, porque ya tenemos el discurso hecho, porque ya tenemos la argumentación construida, o tenemos que volver a reflexionar. Si ya tenemos una planta para producir fertilizantes que vendimos barata y compramos cara, ¿la vamos a echar a andar? ¿Por qué no? Si ya tenemos un tren que va de Toluca a la Ciudad de México, ¿lo vamos a terminar y lo vamos a echar a andar? ¿Por qué no? Si ya tenemos una planta termoeléctrica y un tubo que ya se hizo, ¿los vamos a echar a andar cuidando peligro de explosión y cuidando la contaminación de las aguas? Mi respuesta es, ¿por qué no? Y sin embargo, hoy todavía tenemos un problema muy serio de defensa de los territorios. No menciono, aunque quienes están cerca de estos temas lo sabrán, que no solamente tenemos un conflicto, que no solamente tenemos un diferendo entre los pueblos y el gobierno, sino creo que tenemos un muerto. Tenemos a Mir Flores, uno de los defensores de estos territorios, uno de los animadores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Vida, fue asesinado hace unos días. Fue asesinado a mansalva, fue asesinado de manera criminal, de 2 balazos en la cara, por gente que no sabemos quiénes son. Hay un muerto de por medio, hay sangre de por medio. Y algunos dirán, esto es la guerra. Algunos diremos, hay que pensar nuevamente, hay que enfriar los ánimos, hay que ver quién lo mató y por qué lo mató. Y hay que tratar de evitar que esto sea el principio de una guerra que no beneficia a nadie, no beneficia a los pueblos de Morelos, que no beneficia a los pueblos de Tlaxcala, ni tampoco a los de Puebla, que no beneficia al gobierno, que no beneficia a nadie. Enfriemos los ánimos, reflexionemos y pensemos una vez más cómo se defienden los territorios cuando tenemos un gobierno que, cuando menos en el discurso, se ha planteado una vía democrática. Este es el tema. Yo sé que la última parte va a ser polémica, espero que así sea, y tenemos unos minutos para que ustedes tomen la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente el Frente de Pueblos, de Defensa de los Pueblos, tuvo toda la razón del mundo, se pagó el aeropuerto, pero también hay que ponderar en ese tiempo lo que la gente del ayuntamiento hizo es poco.
Nosotros hicimos una controversia constitucional, a mí me tocó firmarla en ese tiempo, para que nos explicara el señor Fox la utilidad pública. En segundo lugar, que nos devolvieran todos los terrenos que nos estaban robando en ese tiempo. Es muy importante todo esto porque, contrariamente hoy, en estos días, lamentablemente por parte del senador de Texcoco, mandó votar en el ayuntamiento por el aeropuerto de Texcoco. Cosa que nos parece muy delicada, porque si en ese tiempo luchamos en contra del aeropuerto, hoy no vamos a defender el aeropuerto. Y en 1972, el presidente Luis Echeverría ya había hecho el decreto expropiatorio de Jaltengo, Neslalpan y Zumpango para el aeropuerto, dice allí, metropolitano de la Ciudad de México, cosa que rescata hoy el presidente López Obrador, afortunadamente, para beneficio no solo de Texcoco, sino de todo el territorio de Texcoco. Estamos hablando del agua, el abasto de agua. Nosotros no tenemos el sistema Cutzamala, afortunadamente. Todo el agua que recibimos nosotros es de la montaña, afortunadamente. Entonces, todo ese conglomerado de pueblos de la montaña y del centro de Texcoco se ha estado luchando desde siempre por la defensa de estos territorios. Y qué bueno que usted, maestro Bartra, lo está sacando, porque es muy importante destacar todo este tipo de cosas. Y ponderar también que en Texcoco se sigue luchando en beneficio de la comunidad. Gracias, maestro. No, gracias a usted. ¿Algún comentario más? Bueno, me da gusto que no sea una opinión cualquiera, de un ciudadano cualquiera, sino de alguien que es de aquí y que ha participado en la lucha triunfante, por fortuna, que por esos años se dio. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es José, soy de la comunidad de San Nicolás Traminca. Y hablando de la defensa de los territorios, lo que mencionaba el doctor Bartra en relación a los socavones pequeños que no contaminan, ahí sí difiero, porque cualquier alteración que hagamos del medio ambiente, claro que contamina. Y hablando de la defensa del territorio y particularmente en Texcoco, solamente quiero mencionar que, bueno, ya pasó el aeropuerto, pero todos esos empresarios, todos esos gandallas que se agarraron territorios alrededor de lo que iba a ser el aeropuerto, ¿qué van a hacer? ¿Ustedes creen que se van a quedar de manos? Claro que van a seguir insistiendo en que Texcoco se llene de casas, se llene de desarrollos urbanos, porque algunos de los proyectos que estaban contemplados para el aeropuerto siguen, como por ejemplo la canalización de los 9 ríos que bajan de la sierra, que van a impermeabilizar todos los ríos y se los van a llevar a lo que eran sus vasos reguladores, ahora el lago de Texcoco. Y aparte las aguas negras las van a poner en colectores marginales, las cuales las van a mandar a 25 plantas de tratamiento distribuidas en esta región, desde Chalco hasta Teotihuacán, en donde esas plantas van a procesar el agua negra. Muchos dirían, sí, lo van a sanear, pero lo que no los dicen, o lo que no nos dicen, es que esas 25 plantas van a ser concesionadas a organismos operadores de agua, es decir, casi a organismos privados, es decir, hasta el agua tratada nos van a vender, porque la ley de aguas del Estado de México dice que los ciudadanos tenemos que pagar ese saneamiento. Entonces, mucho cuidado, porque esos proyectos siguen. Y bueno, muchos de los que somos de aquí ya vieron cómo empezaron a encortinar el río Texcoco, parte del río Papalotla, y así se van a ir. Entonces, miren qué chistosos, se llevan todo el agua que viene de la sierra, que son volúmenes de veras increíbles, limpia al lago donde lo quieran hacer, y nos van a vender el agua tratada. ¿Qué sucede cuando encortinamos un río?
se seca todo lo que hay alrededor. Nos van a dejar sin vegetación, se le llama riparia, es decir, la que está junto a los ríos. Nos van a dejar sin todos esos cordones verdes que le quedan a Texcoco, y desgraciadamente lo único que le queda verde a Texcoco son toda la vegetación que está en los ríos, aunque lleve agua negra. Nos van a dejar secos. Desgraciadamente, las autoridades municipales han colaborado directamente con esos proyectos, y el anterior jefe de obras públicas y agua potable trabajó con la empresa que tiene la concesión de encortinar esos ríos. Entonces, en Texcoco también tenemos que defender nuestro territorio, y los ríos son territorio. Por eso, yo les pido a los ciudadanos que estemos atentos y que en las próximas políticas urbanas no nos vayan a decir que lo que se necesitan son más casas, como ahora, que se necesitan más calles pavimentadas, que se necesitan más canchas de fútbol, que es un poco la idea de lo que quieren hacer en los terrenos del lago de Texcoco. Señores, ese es un lago, no van a ser canchas, ni puede ser un parque donde vayamos a trotar. ¿Qué significa hacer canchas? Es un proyecto urbano. ¿A poco nos vamos a ir caminando de aquí al lago? No, tenemos que irnos en carro. El carro necesita pavimento, necesita gasolina, llevamos basura. Por eso, si algo queremos hacer por nuestro territorio, ese lago tiene que ser lago. No tiene que hacer ningún complejo turístico, ni de canchas, ni de nada, porque alrededor de eso pues están todos los terrenos que compraron los que se iban a beneficiar con la mega obra del aeropuerto. Entonces el lago tiene que seguir siendo lago, los ríos tienen que irnos dejando el agua para la vegetación, para la fauna, y de esa manera creo que podemos defender el territorio de Texcoco. Porque también en relación a lo de las minas, ¿saben cuántas hectáreas nos trae? ¿Cuántos millones de metros cúbicos de lodo tóxico de lo que fueron las excavaciones? Están aquí atrás, están en Tlaminca, están en Tequesquinahuac. ¿El municipio nos ha dicho algo? Son más de 200 hectáreas donde extendieron millones de metros de lodos contaminados con cloro, con boro, con carbonatos. Todos esos son cancerígenos, y al rato que se van a precipitar sobre los mantos freáticos, lo vamos a sentir. Y un requisito para no tirar esos materiales es que es un área de recarga. ¿Alguien nos ha dicho que toda esa parte de Piedemonte es de recarga? No. Por eso tenemos que estar atentos a la información, informarnos. No me crean, hay libros, hay estudios, hay una serie de situaciones. Y bueno, ya se fue el aeropuerto, y a nosotros, las comunidades, ¿quién nos va a regresar nuestros suelos? Porque ya los contaminaron. ¿Quién nos va a regresar nuestros cerros que ya se acabaron? Los cerros son esponjas de agua, son atrayentes de agua. La vegetación es atrayente de agua. ¿A nosotros quién nos va a regresar? El daño está hecho, y hasta ahorita, permítame, concluyo y agradezco este espacio de libertad. Entonces, discúlpenme si me apasiono, pero solamente quiero dejar eso. Tenemos que defender nuestro territorio, los lagos, los ríos, que no nos llenen de casas, que defendamos las áreas de recarga y demás cosas, si es que queremos hacer viable a Texcoco. De otra manera, olvidémonos. Y si con los proyectos que mencionaba el doctor, ya concluyo, del tren y demás, pues sí, está contra la corrupción, pero todos esos proyectos pues son monumentos a la corrupción. Y si está por la corrupción, ¿por qué no los aniquila? ¿Por qué no los acaba? Total, este pueblo nos han robado, no perderíamos mucho. Nada más la situación de que pues, a lo mejor un día me voy a dar el gusto de pasar por esos espacios, ¿no? Concluyo y disculpen, pero es que me apasionan estos temas. Entonces,
Perdón, entonces, pues yo agradezco y solo invito a los ciudadanos que estemos atentos a ver cómo defendemos este territorio que nos dejó Nezahualcóyotl. Muchas gracias. Gracias a usted por su comentario. Gracias, deme chance. Adelante, maestro. Cuando menos una rapidísima respuesta. Comparto completamente el diagnóstico que hace su compañero, que además está en el terreno y sabe de lo que habla. Yo hablo un poco de segunda mano. Y solo destacar 2 puntos fundamentales. 1, vamos a defender los territorios, vamos a defender el lago, no vamos a permitir, ya ganamos. O sea, lo menos que podríamos hacer es estar aquí celebrando, porque hace unos meses, apenas unos meses, unos cuantos meses, ganamos esta batalla. Ya se dieron cuenta de que ganamos esa batalla. Claro que la ganamos, no está el aeropuerto. No está el aeropuerto, no ha avanzado el aeropuerto y no va a haber aeropuerto. El que no entienda que frenar el aeropuerto es ganar una batalla no entiende nada. Todo termina con que no hay aeropuerto. Si escuchamos al compañero entendemos perfectamente bien que no todo termina ni empieza en el aeropuerto, pero había que frenar el aeropuerto porque si no todo lo demás era irrefrenable. Ahora hay que frenar la especulación que ya se hizo en los terrenos que ya se compraron. Había que mencionar a Antorcha Campesina, que también tiene tierras ahí, ¿no? Y va a estar cabrón quitar a Antorcha Campesina porque matan. Hay que decirlo, hay que hacer todo esto. 2, ya ganamos esta batalla otra vez. Ya la ganó el pueblo de Atenco. Ya la ganamos los que apoyamos al pueblo de Atenco en la primera ocasión. Ya se frenó una vez el aeropuerto. ¿Estaríamos de acuerdo? Van 2 veces en que frenamos el aeropuerto. ¿Por qué se vino la segunda vez el aeropuerto y no lo pudimos frenar? Pregúntenle ustedes a los compañeros de Atenco. Después de impedir que se hiciera el aeropuerto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante esos años que van de detener el aeropuerto de Fox a no poder detener el aeropuerto de Peña Nieto? ¿Qué pasó ahí? Pasó ahí que no pudimos apropiarnos productivamente de esas tierras. Pasó ahí que los hijos de los que habían defendido el territorio de Atenco se fueron de Atenco. Pasó ahí que los campesinos dejaron de ser campesinos. Pasó ahí que muchos ejidatarios vendieron sus tierras. Pasó ahí que no supimos construir la resistencia después de haber ganado la batalla del aeropuerto. Y si no sabemos hacerlo ahora, vamos a volver a perder dentro de 6 años o dentro de 10. La batalla sigue, pero ganamos una batalla, por favor. Ganamos una batalla, ahora sigue otra. No hemos terminado. Con eso termino yo. Me da gusto estar en Texcoco discutiendo de temas de Texcoco y agradezco al compañero la exposición que les hizo. Ahora sí, le damos la palabra a los que siguen porque si no, nos van a correr. No, nunca jamás los correríamos, maestro. Es un honor, un placer tenerlo siempre por aquí, por supuesto. Y claro que es un tema en el que tenemos que levantar la voz, por supuesto. Desafortunadamente los tiempos no nos lo permiten como tuviera que ser, pero ahí está la propuesta, justo ahorita, allá abajo está la propuesta que